Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo al señor fiscal. No nos pudo acompañar hoy, para ello me ha delegado. Y él sí me ha pedido mucho en esta delegación que me ha otorgado que haga énfasis en el contexto de la investigación, porque eso parte de los nuevos modelos que tenemos al interior de la Fiscalía. Y yo creo que el balance es muy positivo en materia judicial. Fíjense ustedes que esto empieza con una investigación por el secuestro de 2 agentes del CTI, donde antes creíamos que el Bronx era un sector solamente donde se expendía droga y había unas pequeñas mafias que tenían el negocio ilícito de vender papeletas alrededor del sector. Sin embargo, cuando nosotros entramos con esta política de priorización y contexto, encontramos un sinnúmero de delitos y detrás de esos delitos había una gran organización delincuencial. Nosotros comenzamos junto con la policía, que es un aliado fundamental, y también con esta alcaldía. También eso quiero hacer referencia y exaltar su gran labor, doctor Daniel y general Pinilla, que nos acompañaron mucho en esta operación. Logramos llegar a las entrañas de la organización, agentes encubiertos, funciones de policía judicial, las nuevas tecnologías que tenemos, monitoreo, vigilancias, cámara, etcétera. ¿Qué nos permitió a nosotros evidenciar este tipo de investigaciones? Que realmente el problema no era el habitante de la calle, que realmente el problema era la organización que estaba detrás del habitante, esclavizando y también reclutando menores de edad para explotación sexual. Así que, avanzando en la investigación, nosotros pudimos identificar a todos los integrantes. Hay cosas, por ciertas razones, que no se pueden mencionar por eso en la investigación. Sin embargo, nosotros hoy en día tenemos la tranquilidad en la Fiscalía que la organización está identificada. La captura no quiere decir que haya impunidad. La captura solamente es un estado dentro del proceso donde se puede hacer efectiva según las causales que trae nuestro código. Sin embargo, todas estas personas están siendo investigadas, son indiciados, tienen el proceso judicial en la Fiscalía y vamos a tomar medidas frente a ellos. Ahora, cuando iniciamos toda esta investigación nos encontramos y también nos hicimos varios interrogantes, entre ellos, ¿se justifica solamente una intervención desde el punto de vista judicial? Y la primera respuesta fue no. Aquí tenemos que convidar a los demás actores del Estado con referencia a las víctimas de estos delincuentes. Por eso nosotros lo primero que hicimos fue convocar a una reunión de urgencia en la administración pasada con el objetivo de que se planificara una intervención de manera integral. Y cuando hablo integral no solamente es de la parte judicial, sino también la parte social. Es decir, que esas personas vulnerables, que realmente son las víctimas, no se revictimizaran con la intervención de la Fiscalía. En ese orden de ideas, cuando acudimos a la administración anterior, realmente no obtuvimos un apoyo, y eso hay que decirlo francamente. Yo siempre he sido de la política, y también el señor fiscal, que las cosas no hay que taparlas, y hay que hablarlas como en realidad todas esas personas que encontrábamos dentro del Bronx. Así que continuamos con la investigación en conjunto con la policía, y una vez que inicia el alcalde Peñalosa, el fiscal general me da la orden, me dice, comuníquese inmediatamente con el alcalde y pídale una cita. Para eso el alcalde delegó al doctor Daniel, que nos acompaña, se le hizo un planteamiento junto con la policía, fueron reuniones interminables, agotadoras, donde la alcaldía y también la policía nos acompañaron y se le mostró todo el plan de intervención, los pros, los contras, los riesgos que puede tener una operación, porque no solamente en el Bronx pueden haber riesgos, en todas las operaciones que desplega la Fiscalía existen riesgos y por eso hay que mitigarlos. Quiero decirles que todas las instituciones fueron muy juiciosas al presentar sus programas de contingencia frente a lo que íbamos a encontrar en el Bronx. Todas las instituciones. Así que cuando encontramos un visto bueno por parte de la alcaldía, ya junto con la policía y el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, que también fueron indispensables en esta operación, comenzamos a planificar. Y esa planificación no fue sencilla, debido a varios factores. La corrupción, y no quiero que se estigmatice el tema de la corrupción solamente en el Bronx, porque en toda organización hay corrupción, narcotráfico, secuestro, en toda organización hay corrupción. Sin embargo, como era una intervención priorizada por parte de la Fiscalía, teníamos que encontrar el método con la finalidad de que no se filtrara la información y pudiéramos tener una intervención impecable y que realmente fuera eficaz, que se consiguiera el objetivo. Así que nosotros comenzamos a tener unas reuniones paulativas, es decir,
que a medida que íbamos avanzando en cómo íbamos a hacer la intervención, íbamos vinculando poco a poco las entidades. Las primeras entidades comprometidas fue la policía y la fiscalía, después entró la alcaldía con el señor alcalde Peñalosa y paulatinamente comenzamos a integrar a las entidades nacionales. Así que cuando tuvimos todo organizado, que todas las entidades se comprometían en su rol a desempeñar la tarea en el día de la intervención, decidimos hacer la intervención. Esto no se puede dejar de hacer referencia al tema de la corrupción. Nosotros, y hay que reconocerlo al interior de la Fiscalía y también hay unos casos en la policía y que son cosas que ya estamos investigando, nos tocó tener un grupo muy cerrado en materia de información para que el operativo saliera muy bien. Así que una vez organizado todo esto, que fue un desgaste logístico muy grande por parte de la Secretaría de Bienestar, de la Policía, del Ejército, decidimos hacer la intervención. Y mire usted que fue tan impecable esta operación, en nuestro sentido, que no existieron bajas, ni siquiera heridos, por parte ni de la policía ni tampoco habitantes de la calle. Es decir, que se cumplió con el objetivo. Y le quiero hablar de algo más positivo y son los balances a materia de investigación. Nosotros ese día hicimos 40 allanamientos, capturamos 16 personas, incautamos 30 armas de fuego, 11 neumáticas, incautamos 5 granadas de fragmentación, incautamos más de 100.000 dosis de estupefacientes, incautamos 40 millones de pesos, incautamos 21 lonas que son 294 kilos de monedas que estaban en las tragamonedas, incautamos 900 máquinas tragamonedas, 71 bicicletas, 4 radios de comunicación, chalecos antibalas 3 y aplicamos la acción de extinción de dominio. Esto tampoco se puede dejar pasar por alto sin hacer mención a los perfiles de los capturados. Nosotros logramos hacer la captura de 2 cabecillas que para nosotros son muy valiosos dentro de la investigación, que es alias Teo y el Flaco. Uno de ellos jefe de sicarios de seguridad del sector y Teo, uno de ellos también el jefe de finanzas. Pero además de ello, dentro de esas capturas que hicimos están los famosos Saiyajines, que eran los encargados de la seguridad del sitio y los encargados de extorsionar, de secuestrar, de desaparecer personas. Así que el balance para la Fiscalía es muy positivo en materia judicial. Yo siempre lo he sostenido y he dicho que realmente este es el inicio del final del Bronx, porque uno de los impedimentos que tenía la Fiscalía y la Policía Judicial era el ingreso al sitio, porque muchos testimonios relatan situaciones horrorosas, deshumanas, realmente que uno queda asombrado con lo que uno escucha de las víctimas. Ahora, cuando podemos tener acceso al sitio, podemos tener acceso a las víctimas, nos hemos dado cuenta que ni siquiera se ha contado el 10% de las atrocidades que ocurrieron en el Bronx. Eso en materia judicial es muy valioso, porque es que los tiempos de la Fiscalía y los tiempos de un proceso penal no tienen nada que ver con una intervención. Seguiremos en esa política. Ahora, uno de los cuestionamientos, para no alargarme mucho, es ¿cuáles son las políticas que tiene la Fiscalía frente a los expendios de estupefacientes? Nosotros siempre hemos recalcado que no podemos seguir en Colombia investigando el caso a caso, el expendio y el expendio, como si fueran cosas aisladas. Nosotros tenemos un plan de priorización donde lo que buscamos es la organización, lo que buscamos es el cabecilla y optimizamos los recursos que tiene la Fiscalía de la Investigación junto con la Policía Judicial. Así que en materia de expendios no es el primer resultado que damos dentro de la Fiscalía junto con el CTI y la Policía. Van muchas intervenciones como también lo han manifestado, pero seguiremos trabajando en ello porque la judicialización no solamente se limita a unas capturas que son importantes, claro que es importante capturar, pero lo importante es conseguir las condenas y para esas condenas hay que hacer un trabajo muy serio, concienzudo, razonable, impecable por parte de la Fiscalía y la Policía Judicial y eso requiere un trabajo que es prolongado según los términos de nuestro código. Así que la Fiscalía hoy en día tiene un inventario grandioso que gracias a esta intervención hemos logrado acopiar dentro del expediente, cosa que anteriormente no teníamos, simplemente unos relatos muy escuetos de víctimas
donde a nosotros nos parecían unos relatos extraños y hasta irreales, pero cuando realmente logramos intervenir en Bronx nos damos cuenta que científicamente muchas de las cosas que ellos nos relataban posiblemente sí sucedían allí, lo que llamamos nosotros la prueba indiciaria. Así que el balance es positivo. El tema de priorización no solamente es en Bogotá, sino en todo el país. Todos los días estamos desmantelando expendios, estamos haciendo capturas, pero la gran preocupación es ¿qué está haciendo la Fiscalía frente a los cabecillas? ¿Se han capturado? Claro que hemos capturado cabecillas. 16 capturas de personas que son valiosas y objetivos que tienen injerencia fundamental en la organización. Eso yo creo que es fundamental resaltarlo. Y además, seguiremos trabajando, se seguirá trabajando, porque es que la labor no solamente se limita a esta intervención, que es importante, claro que sí, pero la labor judicial que tiene hoy la Policía Judicial y la Fiscalía tiene que seguir prolongándose, tiene que seguirse dándolo continuidad a esta política criminal que da buenos resultados. Y yo creo que los balances son muy positivos. Ahora, en materia de protección de derechos fundamentales, yo quería hacer hincapié en eso. Nosotros, como administradores de justicia, excepcionalmente tenemos algunas facultades para ingerir en derechos fundamentales, como son los allanamientos, algunas capturas en flagrancia. ¿Eso qué significa? Que necesariamente cuando la Fiscalía va a afectar derechos fundamentales a través de esa policía judicial, se requiere una fundamentación, una ponderación de la intervención. Por eso nosotros fuimos muy juiciosos en el entendido de solicitarle a todas las entidades involucradas en el operativo cómo iba a ser ese protocolo de atención al habitante de la calle y los menores que íbamos a encontrar allí. ¿Por qué es importante esto? Porque es que el control constitucional en materia de afectación de derechos fundamentales también lo hacen nuestros jueces de la República y lo hicieron el día de la legalización de los operativos. ¿Y por qué lo hacen? Porque estamos haciendo una injerencia frente a derechos fundamentales en la intervención. Por eso la Fiscalía, una vez que hace la legalización de estos operativos, demuestra ante los jueces que la afectación se hizo de manera ponderada, con los presupuestos legales y con los parámetros que trae nuestra legislación, que en este caso es la Ley 906. En ese sentido, quiero decirles que todos los procedimientos hechos por la Fiscalía del operativo fueron avalados por los jueces de la República. Eso quiere decir que cumplimos con el respeto de los derechos fundamentales. Ahora, frente a las capturas, que se hicieron 16 capturas, todas fueron legalizadas por los jueces de la República y además impuestas medidas de aseguramiento. ¿Qué quiere decir ellos? Que también en materia de derechos fundamentales, en capturas de las personas que estaban cometiendo los delitos, algunos en flagrancia y otros porque ya tenían órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía y dadas por jueces de la República, se cumplieron con los presupuestos y respeto a los derechos fundamentales. Entonces yo quiero resaltar, para concluir, la labor de estos hombres que arriesgan sus vidas, tanto de la policía, del ejército, del CTI, y que en una operación que nuestro sentir es impecable, lograron neutralizar uno de los expendios más grandes que tenía el país en materia de droga y drogadicción. Estoy abierta a las preguntas y yo creo que me pasé un poco del tiempo. Muchas gracias.